Todo empezó con un sobre. Un sobre blanco, sin remitente, que alguien metió bajo la puerta de nuestra casa un jueves por la mañana mientras yo estaba en la ducha. Álvaro lo encontró antes de irse al trabajo y me lo dejó encima de la mesa de la cocina, junto a una nota suya que decía: «¿Te ha llegado esto?». Ni idea. No le di importancia en ese momento. Pensé que era publicidad o alguna notificación del banco. Lo abrí mientras me tomaba el café, todavía con el albornoz puesto y el pelo mojado. Dentro había una sola foto. Impresa en papel fotográfico, sin fecha, sin texto. Una foto mía, en blanco y negro, saliendo del Hotel Meliá Sevilla, claramente acompañada. Marcos iba a mi lado. Sonreía. Yo también. Sentí que me temblaban las manos, no de miedo, sino de sorpresa. La foto era reciente, no tenía más de una semana. El ángulo dejaba claro que no era un selfie ni nada improvisado. Alguien nos había seguido. Alguien sabía. Lo primero que pensé fue, ¿y si la ha visto Álvaro? Pero su nota era tan inocente. Ni idea. No, no la había abierto. No la había visto. Todavía. Y ahí empezó todo. El pánico. La paranoia. La certeza de que lo que había sido un pequeño desliz emocional se había convertido en algo más real, más turbio. Más peligroso. La historia con Marcos había empezado como empiezan muchas cosas que una mujer casada nunca admitiría en voz alta. No con una carencia. No con una crisis. Con aburrimiento. Y con ego. Yo necesitaba sentirme deseada, vista, escuchada. Y Marcos, bueno, Marcos sabía exactamente cómo hacerlo. Hasta ese jueves por la mañana, yo pensaba que estaba en control. Que si alguna vez las cosas se salían de madre, sabría frenarlo. Que Álvaro jamás lo sabría. Que este desliz era mío y de nadie más. Pero esa foto lo cambió todo. Me mostró que había alguien más en la ecuación. Alguien que estaba mirando. No era Álvaro. No todavía. Pero era cuestión de tiempo. Y ahí empezó la cuenta atrás. Al día siguiente del sobre, ya no podía mirar a Álvaro a los ojos sin sentir que llevaba un cartel en la frente. No era culpa ni remordimiento, era una especie de incomodidad aguda, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado sin que él lo notara. Me hablaba como siempre, me preguntaba si quería que él comprara algo para la cena, si había lavado sus camisas, y yo asentía, contestaba en automático, todo mientras me pasaban por la cabeza 100 posibilidades sobre quién había mandado la foto y qué más podía saber. Lo único claro era que alguien estaba jugando conmigo, y ese alguien sabía perfectamente que no era el tipo de mujer que podía enfrentar una amenaza sin ponerse nerviosa. En lugar de hablarlo con Marcos, lo evité durante el resto del día. No contesté sus mensajes, apagué el móvil en la oficina, me fui antes del trabajo y estuve a punto de quemar la foto en la cocina, pero no lo hice. La metí en un libro cualquiera del salón y fingí que todo seguía normal. Pero no lo estaba. La noche del sábado fuimos a cenar con una pareja amiga, Irene y su marido Luis. Una noche cualquiera, en teoría. Pedimos arroz negro en un restaurante de moda en Triana, tomamos vino, Álvaro se reía de una anécdota de la oficina, y todo parecía como siempre. Hasta que me di cuenta de que no me estaba mirando a mí. No una sola vez. Me hablaba, sí, pero sin buscarme los ojos. Cuando brindó, ni siquiera chocó su copa con la mía. Detalles pequeños, pero constantes. En casa, cuando nos metimos en la cama, apagó la luz enseguida, sin el beso de buenas noches, sin el típico duerme bien que suelta incluso cuando está cansado. Me acosté boca arriba mirando al techo y supe, con esa certeza silenciosa que llega sin pruebas pero sin errores, que ya lo sabía. No la foto, no los detalles,
pero algo había pasado que lo había hecho ver la grieta. La confirmación no tardó. El lunes por la tarde, cuando llegué a casa, encontré a Álvaro sentado en el salón, con su portátil apagado frente a él, el rostro serio y las llaves del coche en la mesa. Ni la tele encendida, ni el móvil a la vista. Solo él, esperándome. Me saludó con un simple siéntate. Lo hizo con ese tono de voz que solo había usado una vez, cuando murió su padre, un tono que decía que no había bromas, ni espacio para excusas. Me senté. Tardó unos segundos en hablar. Luego me soltó, ¿quién es Marcos? El golpe fue directo, sin anestesia. Me quedé mirándolo sin saber qué cara poner. Él no se inmutó. No lo niegues, no preguntes cómo lo sé. Solo dime desde cuándo. En ese momento entendí que lo de la foto no tenía importancia ya. Álvaro no la había visto, pero tenía algo más. O alguien le había contado algo o lo había visto él mismo. Lo miré durante unos segundos intentando calcular qué versión le daba, si lo admitía todo o si intentaba suavizarlo. Pero su expresión me dejó claro que lo único que no quería era que lo tratara como a un tonto. Desde hace un mes dije. Sabía que no era cierto, pero decir la verdad completa, que había empezado mucho antes, aunque solo fuera con mensajes, habría sido peor. Álvaro no reaccionó. Solo asintió con la cabeza, como si hubiera confirmado lo que ya sospechaba. ¿Te acostaste con él?, preguntó. Dije que sí. Sin llorar, sin explicaciones, sin adornos. Un sí seco, claro, que me dolió más a mí que a él. Entonces cambió todo. No levantó la voz, no me insultó, no lloró. Me miró durante un buen rato, luego se levantó del sofá, fue a la cocina, volvió con una bolsa, sacó de ella un sobre similar al que yo había recibido días antes y lo dejó sobre la mesa. Esto te lo mandaron a ti, pero no eras la única destinataria, dijo. Me quedé helada. Abrí el sobre y era la misma foto. Exactamente la misma. Solo que había 2 copias dentro. Llegó el viernes. Yo no te dije nada porque necesitaba confirmar algo, dijo. En ese momento sentí que el suelo se me abría. Alguien estaba jugando con nosotros los dos. No era un chantaje normal. Era algo más personal. ¿Lo sigues viendo?, preguntó. Asentí. ¿Lo quieres? Negué con la cabeza. Entonces, ¿por qué? Y ahí me callé. No sabía qué decir. No sabía cómo explicarle que no tenía que ver con él, que no me faltaba nada material, ni atención, ni cariño, pero que igual me había sentido invisible. Que necesitaba sentir algo, aunque fuera estúpido. Que había buscado a Marcos por razones que no sabría ni poner en palabras. Pero no lo dije. Porque ya no importaba. Álvaro se levantó, fue al dormitorio y volvió con una maleta. Me voy unos días. No llames. No escribas. Y no sigas viéndolo, si tienes un poco de dignidad. Y se fue. Así, sin portazos. Solo cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, mirando las 2 copias de la foto sobre la mesa. No lloré. No me moví. No pensé en Marcos. Pensé en Álvaro. En cómo no gritó. En cómo no me insultó. En lo mucho que dolía su calma. Esa noche dormí en el sofá. No porque no pudiera ir al dormitorio, sino porque no podía soportar estar en una cama que ya no era mía, que había perdido su función sin siquiera haber cambiado de sitio. Pasé la madrugada entera repasando cada conversación con Marcos, cada palabra que le había dicho a Álvaro en los últimos meses, cada silencio que ahora cobraba sentido. El dolor no era lo peor. Lo peor era la claridad. Todo era real. Ya no había marcha atrás. Y, lo sabía,
la parte más dura aún no había llegado. Pasaron 4 días sin saber nada de Álvaro. 4 días en los que no recibí ni un mensaje, ni una llamada, ni una indirecta en redes sociales, ni un rastro de su paradero. No estaba en casa de su hermano, ya lo había comprobado, y tampoco en casa de su madre, donde seguramente yo sería lo último que quisieran ver aparecer. Fue una espera incómoda, no porque me doliera su ausencia, sino porque no sabía si esto iba a terminar con un portazo o con abogados, y mientras tanto, tenía que seguir yendo al trabajo como si no estuviera al borde del colapso. Marcos intentó escribirme al segundo día, preguntando si estaba bien, si quería vernos. No le respondí. No sabía si seguir con él iba a ser una estupidez o el único respiro posible, pero en ese momento me parecía fuera de lugar hablar con alguien que, aunque me había ofrecido emoción, ahora era simplemente parte del problema. La confrontación real con Álvaro no fue en casa, no fue planeada, no fue el tipo de escena que una se imagina cuando ve que el matrimonio se rompe. Fue en su oficina. Me presenté allí un jueves por la tarde, sin avisar, después de pasar casi una hora caminando por la ciudad sin rumbo fijo. Entré en la recepción y pregunté por él. La secretaria, que me conocía, me miró con una mezcla de pena y sorpresa, y me dijo que esperara en una sala vacía. 10 minutos después, Álvaro entró, cerró la puerta, se sentó frente a mí y no dijo nada. Fue entonces cuando entendí que no iba a facilitarme el proceso. Le pregunté si podíamos hablar, y dijo que ya estábamos hablando. Entonces le pedí que me dijera qué quería hacer, si quería separarse, si quería que me fuera de casa, si quería que vendiéramos todo y nos repartiéramos lo que quedara. Él no me contestó a ninguna de esas preguntas. Lo que dijo fue esto: ¿te das cuenta de que no quiero que me expliques nada, pero que si no lo haces, te vas a arrepentir toda tu vida? Eso me dejó clavada en el sitio. Me había preparado para todo menos para que él me pidiera explicaciones como castigo, no como intento de arreglar nada. Me hizo sentir que tenía que confesar por obligación, aunque ya estuviera sentenciada. Le conté cómo empezó todo, sin esconder los detalles. Le dije que al principio era solo conversación, que me sentía fuera de lugar en mi propia casa, que él había empezado a tratarme como un accesorio más de la rutina, y que eso me había empujado a buscar algo que me hiciera sentir distinta. No se lo dije como una excusa, sino como un hecho. No busqué justificarme, solo contarle lo que pasaba por mi cabeza cuando todo comenzó. Él me interrumpió 2 veces. La primera, para preguntarme si alguna vez pensé en dejarlo por Marcos. Le dije que no, que ni por un segundo. La segunda, para preguntarme si Marcos sabía que Álvaro existía. Y le contesté que sí, que sabía que estaba casada, pero que nunca le conté detalles, que él nunca preguntó y yo nunca aclaré. Cuando terminé, Álvaro se quedó un rato en silencio. Luego se levantó, caminó un poco por la sala y dijo algo que me dejó completamente descolocada: me acosté con alguien hace 2 años, durante un viaje de trabajo. No duró nada, fue una vez. No significó nada. Me quedé mirándolo sin decir palabra. No porque me doliera, sino porque entendí por qué nunca me lo contó. No lo hizo para protegerme, ni por culpa. No lo contó porque sabía que si lo decía, todo lo que construimos se empezaba a romper. Y ahora lo soltaba no como venganza, sino como una forma de equilibrar los niveles. No es lo mismo, le dije. Él asintió. Lo sé. Por eso me duele más que me lo hayas hecho tú. Eso fue lo único que dijo que realmente me golpeó. No la confesión, no el juicio, sino esa frase seca, honesta, que no necesitaba gritos ni lágrimas. Me pidió que no volviera a aparecer en su trabajo, que si tenía algo más que decir, se lo mandara por correo. También me dijo que se tomaría unos días más fuera de casa y que después hablaríamos de lo práctico: cuentas, hipoteca, coche, papeles. Me preguntó si pensaba seguir con Marcos.
Le dije que no lo sabía. Me contestó, tú sabrás si te merece la pena quedarte con alguien que te dejó sola cuando todo se desmoronó. Cuando volví a casa esa noche, me encontré con que su cepillo de dientes ya no estaba. Tampoco su parte del armario. Se había llevado toda su ropa menos 2 trajes. En la cocina ya no quedaban sus yogures de desayuno ni el café en cápsulas que usaba. No lo hizo con rabia, no dejó el sitio destrozado, solo lo vació con orden, como quien sabe que no piensa volver. Esa noche me escribió Marcos. Me preguntó si ya había hablado con Álvaro. Le dije que sí. Me ofreció quedar, aunque fuera solo para hablar. Le dije que no. No porque no quisiera verlo, sino porque necesitaba quedarme sola, asumir que acababa de romper algo que me había llevado media vida construir. Apagué el móvil. Me metí en la cama sin pijama, sin ducha, sin ganas de pensar. No me dormí, pero tampoco lloré. Me limité a estar ahí, sabiendo que ya no había nada que decir. A la mañana siguiente, abrí el portátil, escribí un correo breve a Álvaro con el asunto hablar cuando estés listo, y me fui a trabajar como si todo siguiera en su sitio. Nadie en la oficina notó nada raro. Sonreí en los pasillos, saludé como siempre, respondí correos, tomé café con los de siempre, pero dentro de mí todo estaba fuera de lugar. No sabía si quería arreglar las cosas o si prefería desaparecer. Lo único que tenía claro era que esto no había terminado. Y que Álvaro no iba a quedarse quieto. Pasaron 3 días desde aquella conversación en su oficina hasta que Álvaro volvió a entrar en casa, pero cuando lo hizo, no fue para hablar ni para dormir. Llegó por la tarde, mientras yo estaba en la cocina preparando algo sin ningún tipo de hambre, y entró con una calma que me confundió. Llevaba 2 cajas de cartón y una bolsa negra. Ni me miró al pasar, solo dijo voy a recoger algunas cosas más y se fue directamente al dormitorio. No pregunté nada, no me moví de donde estaba, simplemente esperé en silencio. 20 minutos después salió con los brazos llenos, ni una palabra, solo un movimiento con la cabeza como si dijera que ya estaba. Pensé que eso era todo, que iba a recoger lo suyo y desaparecer de nuevo. Pero no. La verdadera venganza de Álvaro no fue emocional, ni inmediata, fue progresiva, estratégica, de esas que parecen pequeñas hasta que te das cuenta de todo lo que has perdido cuando ya es tarde. 2 días después me llegó una notificación del banco indicando que había un cambio de acceso en nuestra cuenta conjunta. Intenté entrar con mis claves y ya no funcionaban. Pensé que era un error del sistema, llamé y me dijeron que la cuenta había pasado a tener un solo titular. Álvaro la había transferido a una nueva bajo su nombre, cerrando la original. Tenía derecho a hacerlo. Él era el titular principal, yo solo autorizada. Y como ambos salarios caían ahí, y como la hipoteca se pagaba desde allí, me encontré, de repente, sin acceso a nada. Sin preguntar, sin discutir, él simplemente me había sacado del sistema. Fui al banco al día siguiente a pedir explicaciones. Me atendieron con educación, me explicaron que el cambio había sido legal y que no había nada que pudieran hacer si el titular había revocado mi autorización. Pedí sacar un extracto del último mes. No podían dármelo. Ya no era nadie en esa cuenta. Volví a casa sintiéndome ridícula. Durante años yo había controlado parte de los gastos, había organizado las facturas, había manejado nuestras compras, y de repente no tenía ni un céntimo disponible. Tenía mi propia cuenta, claro, pero usaba esa para cosas pequeñas. No tenía ahorro real porque siempre creímos en tenerlo todo junto, en compartir, en vivir como un equipo. ¡Qué error! Álvaro me dejó sin acceso, pero siguió pagando la hipoteca, como una forma de demostrar que no quería arruinarme, solo dejarme fuera. Una semana más tarde, me llegó un correo del seguro del coche. Era un documento para firmar la transferencia del vehículo a su nombre completo. En otras palabras,
El coche que yo usaba, aunque estaba a nombre de ambos, ahora sería solo suyo. Me había dejado claro que podía seguir usándolo por ahora, pero que prefería que supiera que, legalmente, ya no me pertenecía. No se molestó en hablarlo conmigo. Me lo mandó por correo con un breve mensaje. Firma esto antes del viernes, por favor. Voy a necesitar el coche la semana que viene. Ni siquiera fue agresivo. Fue frío. Impecable. Y justo ahí entendí que la peor parte de todo esto no era que me quitara cosas, sino que lo hiciera con una tranquilidad absoluta, como si me estuviera cobrando cada silencio, cada gesto de indiferencia, cada vez que yo fingí que no pasaba nada mientras veía cómo nos alejábamos sin hacer nada por evitarlo. La cosa no terminó ahí. La parte más dura vino unos días después, cuando me llamó una compañera del trabajo para decirme que le había llegado un correo anónimo con una captura de pantalla. Era de mi cuenta de correo personal, una conversación con Marcos, no muy reciente, pero sí comprometedora. Frases que no dejaban lugar a dudas, referencias a encuentros, a horarios, a lugares. Ella me lo mandó y me preguntó si sabía quién podría estar detrás de eso. No lo supe al principio. Pensé en alguien del trabajo, en Marcos, incluso en algún idiota que hubiera conseguido acceso a mi correo. Pero no. Lo supe cuando volví a casa y encontré una nota en el espejo del baño. No te preocupes, solo he enviado una. La próxima va al jefe. Eso sí, solo si sigues mintiendo. Ni siquiera estaba firmada. Pero era su letra. Álvaro sabía dónde doler. No quería destruirme públicamente, pero sí hacerme sentir que podía hacerlo cuando quisiera. Me había abierto un boquete bajo los pies sin mover un dedo frente a mí. Esa noche, le llamé. No para rogarle, ni para disculparme, sino para decirle que ya entendía. Me contestó al segundo tono. Le dije que ya había firmado lo del coche, que entendía lo de la cuenta, que si quería la casa también se la podía quedar, pero que por favor no siguiera con lo del trabajo. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo, esto no va de venganza, va de consecuencias. Luego colgó. No gritó. No me insultó. Solo me dejó esa frase. Y fue suficiente para que no pudiera dormir. En las siguientes semanas, cada día fue una nueva sorpresa. Canceló la suscripción al gimnasio que compartíamos, sin avisar. Dio de baja el seguro de salud conjunto y lo cambió a individual. Se llevó el portátil de casa, que estaba a su nombre, y dejó en su lugar uno viejo, sin batería. Eliminó de la cuenta familiar de Netflix todos los perfiles menos el suyo. Cosas pequeñas, pero constantes. Todo perfectamente legal, todo perfectamente pensado para recordarme que ya no tenía lugar en su estructura. Yo seguía en esa casa, pero él ya me había borrado de su vida en todos los niveles prácticos. Marcos intentó volver a contactar. Esta vez me llamó. Le dije que no quería hablar. Me preguntó si Álvaro me estaba haciendo la vida imposible. Le dije que no. No quería mezclarlo más. No quería que pensara que él era parte de algo más grande. No lo era. Fue una elección que yo hice sola, por motivos que ya ni entendía bien. No lo culpaba, pero tampoco necesitaba su compasión. La casa se volvió un espacio neutral, donde dormía, comía y existía, pero ya no sentía que me pertenecía. Álvaro venía de vez en cuando a recoger cosas, o a dejar papeles en la entrada, pero no cruzaba palabra conmigo. Y cada uno de esos silencios pesaba más que cualquier insulto. Porque me demostraba que él no necesitaba destruirme para hacerme daño. Solo tenía que dejarme fuera. Y lo estaba consiguiendo. La última conversación no fue planeada. Fue una de esas cosas que no se buscan pero que acaban ocurriendo cuando ya no queda nada más que decir,
Cuando la tensión deja de sostenerse por el silencio y la única forma de continuar es ponerle palabras al desastre. Llevábamos semanas sin hablar más de lo necesario. Él entraba, salía, dejaba documentos, recogía cosas. Yo me movía como una invitada en mi propia casa, evitando coincidir, evitando mirarlo, porque cualquier mirada se podía convertir en una discusión que ya no tenía sentido tener. Estábamos en un punto muerto. No vivíamos juntos, no nos hablábamos, pero compartíamos paredes y cuentas pendientes. No era una separación oficial, ni un divorcio, ni una reconciliación encubierta. Era un limbo en el que cada día me preguntaba cuánto faltaba para que alguien diera el siguiente paso. Esa noche él llegó tarde, pasadas las 10. Yo ya estaba en pijama, viendo una serie que no me interesaba. Entró sin hacer ruido, pero no subió a por ropa ni dejó ningún sobre. Se quedó en el salón. Me preguntó si podíamos hablar. Dije que sí, sin pensarlo, sin sentirme preparada, sin saber qué pretendía. Se sentó en el otro sofá, no frente a mí, sino en diagonal, como si quisiera mantener una cierta distancia sin parecer hostil. Tenía las llaves en la mano, dándoles vueltas sin mirar. Me preguntó si había pensado ya en lo que quería hacer con la casa. Le dije que no, que aún no había decidido si me iba a ir o si quería comprarle su parte. En realidad sí lo sabía, pero no quería decírselo sin saber primero a qué venía esa conversación. Él asintió y se quedó en silencio unos segundos. Después me dijo que había hablado con un abogado. No para presentar nada todavía, sino para informarse. No había presión, pero quería que lo supiera. Le pregunté si él ya había tomado una decisión, si quería el divorcio, si pensaba luchar por algo o si ya estaba todo cerrado para él. Me miró como si no esperara que yo preguntara eso con tanta claridad. Me dijo que no lo tenía claro. Que parte de él quería cortar por completo, hacer borrón y cuenta nueva, vivir otra cosa, sin mirar atrás. Pero también había otra parte que no entendía cómo después de tantos años podíamos acabar así, repartiéndonos los muebles, como si nada de lo que habíamos compartido tuviera valor real. Me sorprendió escucharlo decir eso, porque hasta entonces no había mostrado ni un solo signo de nostalgia o duda. Me preguntó si yo creía que esto tenía arreglo. Tardé en contestar. Le dije que no lo sabía. Que aunque quisiera, había algo roto que no dependía solo de quererlo arreglar. Que había una parte de nosotros que ya no existía y que no sabía si alguna vez se podía recuperar. Me preguntó si seguía viendo a Marcos. Le dije que no. Que hacía semanas que no hablábamos. Me preguntó si lo echaba de menos. Le dije que no sabía si echaba de menos a la persona o a la distracción que me ofrecía en ese momento. Me preguntó si me arrepentía. Dije que sí, pero que el arrepentimiento no cambiaba nada. Que no quería justificarme, pero que no lo había hecho por venganza, ni por odio, ni por falta de amor. Lo hice porque me sentía invisible, porque en algún momento dejé de sentirme parte de su vida y empecé a actuar como si él ya no fuera parte de la mía. Le dije que eso no era excusa, que solo era el contexto. Él no dijo nada durante un buen rato. Luego habló de lo suyo. De la mujer con la que se había acostado 2 años atrás. Me contó que fue en una cena de trabajo en Valencia, que bebió más de la cuenta, que la mujer era una compañera nueva que le escuchaba como yo hacía tiempo que no lo hacía. Me dijo que se sintió sucio después, que pensó en contármelo, pero que no lo hizo porque sabía que era el tipo de error que no iba a perdonarse y que tampoco me iba a perdonar a mí si los papeles se invirtieran. Me dijo que se odiaba por haber tenido razón, porque cuando me vio con otro, su reacción fue exactamente la que temía: desprecio, distancia, y una necesidad inmediata de desaparecer. Entonces me preguntó si quería que lo intentáramos. Así, sin rodeos. Me lo dijo con la voz baja, casi sin fuerza, como si estuviera esperando que yo dijera que no, que ya estaba todo perdido.
Me tomó por sorpresa. No porque me lo pidiera, sino por cómo lo dijo. Le respondí con sinceridad. Le dije que no podía decirle sí ni no en ese momento. Que todavía estaba procesando todo. Que seguía dolida, confundida, vacía. Que una parte de mí quería decirle que sí, que fuéramos a terapia, que reconstruyéramos todo desde cero. Pero otra parte, la más fría, la que había vivido las últimas semanas viendo cómo él me sacaba de su vida con una precisión quirúrgica, me decía que ya no quedaba nada real que salvar, solo recuerdos. Entonces me dijo que él tampoco sabía si de verdad quería volver. Que lo había pensado muchas veces. Que había imaginado distintas versiones de nuestro futuro, juntos y separados, y que en todas se sentía igual de perdido. Me dijo que no me odiaba, pero que tampoco podía mirarme sin recordar todo. Me dijo que no estaba buscando que volviéramos ahora mismo, pero que no quería cerrar la puerta del todo sin saber si dentro de unos meses íbamos a sentir otra cosa. Le pregunté qué pasaba si uno de los dos conocía a otra persona mientras tanto. Me dijo que entonces sabríamos con certeza que ya no quedaba nada que intentar. Me preguntó si yo lo odiaba. Le dije que no. Le pregunté si me despreciaba. Me dijo que no, pero que me tenía miedo. No miedo de mí como persona, sino de lo que representaba ahora. Miedo a repetir errores, a perdonar demasiado pronto, a no poder confiar nunca más. Nos quedamos callados después de eso. No hubo abrazos. No hubo lágrimas. No hubo promesas. Él se levantó, fue a la puerta, y antes de salir me dijo que durante un tiempo prefería que habláramos solo por mensaje. Me dijo que me avisaría si decidía formalizar el divorcio o si cambiaba de idea. Le dije que estaba bien. Y se fue. Me quedé sentada en el sofá, sin sentir alivio ni angustia. Solo un silencio pesado que ya conocía. Pero esta vez no era el silencio de un castigo, sino el de algo que por fin había sido dicho. Después de aquella conversación no volvimos a vernos durante más de un mes. No hubo mensajes diarios, no hubo actualizaciones sobre nada personal, solo algún intercambio puntual sobre la casa, sobre el contrato del coche, sobre la situación legal de algunas cosas que teníamos pendientes. Todo con frases cortas, educadas y sin ninguna carga emocional, como si fuéramos compañeros de piso que se acababan de conocer y que estaban terminando un trámite con cortesía forzada. Al principio me pareció extraño que no sintiera ansiedad por la distancia. Pensaba que la ausencia de Álvaro en mi rutina me iba a generar más inseguridad, pero no fue así. Lo que sentía era otra cosa. Una mezcla entre descanso y resignación. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que actuar como si no pasara nada. Lo peor había pasado. La verdad había salido, la reacción había llegado, y la vida seguía. Más vacía, sí. Más gris también. Pero seguía. Empecé a reorganizar mi vida en silencio, sin contarle a nadie los detalles. Volví a mi cuenta bancaria habitual, abrí otra nueva por si hacía falta separar por completo todo. Hablé con una abogada para conocer mis opciones y ella me recomendó no hacer movimientos hasta que Álvaro formalizara algo. En el trabajo seguía comportándome como siempre. Nadie sabía que mi matrimonio estaba técnicamente muerto, porque aprendí a disimular bien. Una compañera me preguntó un día si seguía con mi marido, porque ya no me veían hablar de él, y le dije que estábamos en una pausa. Me miró con esa mezcla de pena y respeto que usan cuando saben que no deben preguntar más, y cambió de tema. No volví a mencionarlo. En casa, el tiempo empezó a convertirse en una especie de niebla. Pasaban los días y todo era igual. Me levantaba, iba a trabajar, comía sola, cenaba algo rápido, me dormía mirando el techo. No salía, no veía a amigos, no hablaba con Marcos ni con nadie relacionado con él. No porque me lo hubiera prohibido Álvaro, sino porque yo misma ya no quería.
Aquello se había terminado en cuanto la foto llegó a la puerta. Desde entonces, todo lo que representaba Marcos era parte de una cadena de errores de la que no quería seguir formando parte. No lo odiaba, no le guardaba rencor, pero lo había desconectado de mi vida de forma radical. Me escribía cada 2 semanas con mensajes que solo decían ¿estás bien? O ¿quieres hablar? Pero nunca respondí. Un día, sin motivo especial, me di cuenta de que ya no pensaba en Álvaro al despertarme. Habían pasado casi 2 meses desde nuestra última conversación y no lo había soñado, no lo había recordado espontáneamente, no me había sorprendido buscándolo en el salón como antes. Fue una constatación seca, sin emoción. Como cuando te das cuenta de que ha pasado una fecha importante y no lo notaste. Y ahí entendí que algo en mí había cambiado. Que no se trataba solo de que ya no estuviera en la casa o en mis días, sino que ya no era parte de mis decisiones emocionales. Ya no me importaba su siguiente paso. Si pedía el divorcio, si se iba con otra, si decidía volver a hablar, no iba a cambiar nada. Yo había pasado la línea donde el vínculo ya no condicionaba mis decisiones. Un viernes, al llegar del trabajo, encontré una carta en el buzón. Era de Álvaro. No un sobre sin remitente como el de la foto, sino una carta escrita a mano. 2 hojas, letra clara, tono firme. Me decía que ya había tomado una decisión, que iba a presentar la demanda de divorcio. Me explicaba que no lo hacía por odio ni por venganza, sino porque no veía posibilidad real de reconstruir nada. Que había hablado con su abogado y que iba a respetar mis derechos, que podíamos negociar la casa y que él no tenía intención de quedarse con nada que no fuera justo. Me decía también que, si en algún momento quise volver a hablar como adultos, estaría dispuesto a tomar un café para cerrar todo en persona, pero que entendía si yo prefería dejarlo todo en manos de los abogados. No firmaba con cariño, ni con frialdad. Solo ponía su nombre y la fecha. Leí la carta 3 veces. No porque no entendiera el contenido, sino porque quería asegurarme de que no había un tono escondido, un doble mensaje, una intención oculta. No lo había. Era lo que parecía. Una decisión madura. Fría, pero correcta. No me hizo llorar. No me hizo rabiar. Me hizo sentir un cierre interno. Como si después de meses de dudas, finalmente las piezas se hubieran colocado donde correspondían. Esa misma noche le escribí. Le dije que agradecía su carta, que me parecía justo todo lo que planteaba, que no iba a poner trabas ni a discutir por lo económico. Le dije también que prefería no vernos en persona. Que hablar en una cafetería, cara a cara, para repasar una relación que ya no existía, no me parecía necesario. Él me respondió 2 horas después. Me dijo que lo entendía, que no insistiría. Que deseaba que me fuera bien. Nada más. Unos días después firmé los papeles. Los entregué en la gestoría que indicaba su abogado. Me dijeron que tardaría un par de meses en completarse todo. Me fui caminando sin mirar atrás. Hoy han pasado más de 3 semanas desde eso. No he vuelto a saber nada de Álvaro, ni espero saberlo. Marcos dejó de escribirme. Nadie me ha preguntado más por mi matrimonio. Todo el mundo, incluido yo, ha aceptado que ya no hay nada más que decir. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tengo la mente en blanco. No tengo planes, no tengo certezas, no tengo metas concretas. Pero también, por primera vez, no tengo miedo de no tenerlas. He aprendido que uno no se rompe por una sola decisión. Se rompe por años de cosas pequeñas que se acumulan hasta que alguien las empuja. Lo empujé yo, y él respondió como quiso. Yo asumí las consecuencias, y él ejecutó su parte. No somos víctimas ni héroes. Somos 2 personas que fallaron en sostener algo que parecía fuerte pero no lo era. Lo siguiente es encontrar un sitio donde vivir sola, vender la casa o comprársela,
lo que sea más rápido. Cambiar la dirección en el DNI, cerrar cuentas conjuntas, rehacer rutinas. No es emocionante. No es trágico. Es necesario. Y cuando todo esté terminado, empezaré desde cero. Sin expectativas. Sin idealizar nada. Solo sabiendo que lo peor ya pasó, que no tengo que esconderme de nada, y que el silencio ahora sí es mío.